provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Principios básicos y fundamento de la astrología, primera parte. Sí, de cara al Consejo de Visiones, es el mundo que se ha acercado a los pronósticos, a las predicciones, a las adivinaciones, es decir, todo aquello que representa indagar en la posibilidad del futuro, es decir, regresión hacia atrás se puede recuperar, entonces sería una progresión. Mucha gente ha intentado indagar a lo largo del tiempo, bien por una cultura o bien por otra cultura. Haría referencia al manto de la diosa. Si os fijáis en el manto muchas veces de la Virgen está plagado de estrellas. Al estar plagado de estrellas, de hecho hace referencia también a la heredad de otra diosa egipcia, que es la diosa Nut, en la cual todo su cuerpo era el firmamento. Quiero tirar la posibilidad de que desde Persia a China, a lo que es la tradición occidental de los griegos, también de la Edad Media, siempre había de referencia no tan solo al mago, sino al astrólogo. Ese es un tema de la astrología. Al igual que el Sol, siempre han llamado la atención. Como hay dos vías en torno a los astros, y el Sol influencia tanto en el día como en la noche, y según la latitud, pues de siempre lo que son los puntos de referencia celestes han llamado la atención. Es decir, nosotros estamos vinculados al Sol, pero también estamos vinculados a la Luna. Entonces el Sol sí que se nota lo que es el verano, lo que es el invierno, lo que nos matiza, que da vida, lo que hace que la gente se duerma. El Sol ya tiene un impacto. Entonces hay dos ramas. Una que es la astronomía, que es el que la gente pues a nivel científico le da más veracidad, es decir, estos son los astros y están a tal distancia y están compuestos de tantos materiales, pero no entran más en el detalle, mientras que lo que es la astrología intenta ver las cualidades que tienen, la influencia que tiene la luna. Las mujeres prácticamente es casi el signo femenino porque es el que marca los ciclos, sobre las mareas, sobre los líquidos del propio cuerpo, sobre la época de siembra, si es propicia, de que los ajos hay que sembrarlos. La madera incluso hay que cortarla en una determinada luna para que queme y no... Es cuando la savia se recoge, sí que uno va viendo de que sí que los elementos, digamos, externos al planeta, ya el Sol como el punto de referencia central, luego ya la Luna, donde ya es más complicado es ver la influencia del resto de los planetas, de las constelaciones. Otra cosa es de que a través del movimiento de los astros y de las constelaciones se ve también el paso del tiempo. No siempre es el mismo el paisaje que se ve. La referencia es en qué puede llegar a determinar físicamente las cosas en la Tierra, lo que se ve en el cielo. Entonces, claro, de tradiciones que hablen sobre la influencia de los astros, la que nos llega a nosotros son los persas, la cultura griega, de la cual se deriva todo lo que es el zodiaco, y entonces aquello de que la gente se adjudica a través del horóscopo, la influencia o no influencia, unos tienen este carácter, otro carácter, unos considerarán de que eso es una ciencia empírica, otros dirían que no, que es una ciencia infusa, que no está concretizada, que eso es una ciencia especulativa, pero otros dirían que los humores determinan. Y aquí es donde querría ver la realidad o no realidad a lo largo del tiempo y en los distintos lugares de si realmente la astrología, es decir, que los astros pueden llegar a influenciar incluso más, es decir, no tan solo en el momento presente, que esto en principio sí sería aceptable, es decir, que todos pasamos un ciclo, sino si es posible que los astros y la configuración del mapa celeste, del planetario, las estrellas, nos condiciona como un mapa guía de lo que será nuestra vida. Por aquello que dirían, este es del horóscopo tal, este tiene el ascendente tal o cual. A lo largo del tiempo siempre ha habido en el mundo del conocimiento interior, de tal manera que hasta los mismos Reyes Magos se les consideraría astrólogos, es decir, gente que conocía las ciencias de los astros. Entonces uno lo que querría ver, si alguien del otro lado que ha conocido directamente el conocimiento de las estrellas, la influencia que tiene en la Tierra, la influencia que tiene en el estado anímico, y si es real o no es real, eso de los horóscopos, en qué se determina o en qué no se determina el carácter, la forma de vivir, si algo existe de eso. Da igual que el interlocutor sea de base occidental, como sea de base oriental, porque también está el calendario maya, los tibetanos, hay otro calendario distinto en los hindúes, los chinos, es decir, por aquello del horóscopo de los animales, nosotros tenemos por los signos del zodiaco. Entonces sería entrar en ese tema, ya lo digo, como lego. Incluso cuando a veces uno hace referencia a esto es que uno está muy perdido. Entonces,
tiene que ser alguien que realmente nos acompañe, nos diga qué es eso de la astrología, es decir, esa ciencia del conocimiento a través de los astros, y la influencia, si es real o no real, si es real o no real, que se puede determinar el destino de la gente por la fecha de nacimiento, por la fecha de concepción, si está eso determinado o simplemente es una forma más de especular con algunos elementos. ¿Hay alguien que se presta al otro lado a hablarnos de lo que es la astrología? Hay un señor que es muy delgado, tiene un pelo muy ralo, largo, y mira con mucha viveza, está ahí, no dice nada, tiene barbas. La barba se la toca muy a menudo. Él se ofrece. Él puede decir que ha tenido y ha sido. Dice que no le gusta hablar de mucha experiencia. Sabe que hay otros que han sido más expertos que él. Pero bueno, él va a intentar darnos un poco de clarificación en estos temas, en estas dudas. Bueno, pues partiendo de la base de que uno es lego, él, ¿cómo se ha acercado al tema este de la astrología? ¿Es como astronomía, como el estudio de los planetas, de las constelaciones, o como la influencia que tiene anímica en todas las cosas vivas que hay aquí en la Tierra? Dice que durante un tiempo, en la antigüedad por lo menos, porque él es alguien de que tuvo los maestros que le prepararon más en la formación de la astronomía como una forma de conocer el espacio y el tiempo, pero dice que a veces los propios astrólogos fusionaban las dos ciencias. Dice que para ellos en aquel tiempo siempre fue una ciencia más real de lo que lo es ahora para los científicos. Dice que iban de la mano, la astronomía y la astrología, porque la astrología trataba de dar una explicación en las incidencias de las cosas vivas, de los seres vivos, no solamente los de un planeta determinado, sino en todos los espacios. Dice que a veces ellos también podían llegar a descubrir estrellas que están muy lejos de nuestra galaxia. Dice que también era la manera de poder conocer el mundo, el espacio que nos rodea. Dice que la astronomía daba nombres, explicaba el mecanismo, el moverse de los planetas, y dice que eran mucho más avanzados antes que lo que ahora estudian, con todo lo que tienen más cercano a la hora de poder identificar estos planetas y poder determinar las distancias. ¿En qué tiempo se inició en estas ciencias tanto astronómicas como astrológicas? Dice que han pasado ya algo más de los 1800 años en el tiempo. ¿En qué zona aprendió en concreto? Él es persa. Entonces, para uno que es lego y mira al universo, ¿qué es lo que tendríamos que mirar para que nos atrayera? Que no fuera simplemente por la noche la luna. ¿En qué nos tendríamos que fijar para darnos cuenta de que es el gran espectáculo que tenemos ante nosotros, la contemplación del firmamento? Dice que es la forma de percibir ese espacio infinito lo que nos abre a una comprensión de cuál es nuestro lugar en ese espacio infinito. Dice que la inmensidad de las estrellas, que entonces podían tener una aproximación en las distancias, no era lo más importante, sino que de alguna manera todo está relacionado, es sentirnos conectados, es como si todas las estrellas pudieran dibujarse. Está hablando con pintura de una a la otra. Dice que si fuéramos capaces de hacer algo así, de manera como si se hiciera en un lienzo, podríamos llegar a comprender un inmenso tapiz en el que formamos parte. Dice que esta es la visión que se trataba de enseñar a los que comenzaban su aprendizaje. ¿Cómo era ese aprendizaje de los que se querían acercar al mundo de la astronomía y de la astrología? Dice que era muy básico. A veces se tenían que pasar horas haciendo simplemente estudios, pero está hablando sobre los dibujos hechos. Está hablando en telas.
para que pudieran tener una idea. Dice que el hecho de contemplar las estrellas también favorecía a la hora de poder conectar con esos planetas. Dice que es que no se hacía solamente viendo o contemplando las estrellas, sino entrando en sintonía con los planetas y con las estrellas. ¿Qué sistema tenían de observación? Dice que había aparatos que pueden ser extraños, que nos permitían el poder contemplar con algo más de precisión. No son para nada como los telescopios que ahora hay, pero dice que esto les ayudaba a observar. Dice que era una manera también de poder potenciar la visión física. Y dice que más que el estar observando con estos aparatos, está hablando de que había como lupas. Él no sabe cómo darle un nombre porque tenían nombres extraños. Dice que cada zona, cada lugar que tenían algunos aparatos similares, podían llegar a contemplar de manera más nítida algunos planetas. Dice que todo era hecho a través de otro tipo de visión. Cuando nos referimos a lo que es la astrología, nos referimos también a los signos del zodiaco. ¿Ellos qué signos utilizaban o cómo agrupaban las constelaciones? Dice que estaba claro que había fracciones en el tiempo, que siempre se ha manejado la fracción de 12 pasos por el universo. Dice que es muy similar a las actuales que conocemos ahora, con figuras arquetípicas como las del zodiaco que nosotros conocemos. Dice que otros pueblos han hecho con otro tipo de animales, pero las cualidades de estos animales son similares. Él habla de hasta 13 fracciones de tiempo, en el tiempo en el que él aprendió. ¿Él aprendió de la mano de algún otro maestro y cómo fue iniciado en eso? ¿O había algún tipo de colegio que iniciaba ya? No, dice que él estaba con otro grupo de chicos que eran preparados en otras, está hablando otras artes, que esta formaba parte, que era una formación necesaria. Dice que luego había un pequeño apartado de iniciados, que aquellos que tenían la capacidad de poder conectar o tener esas visiones más certeras, y no está hablando de la visión física, aquellos eran iniciados en otro grupo. Dice que era más selecto y la preparación ya tenía o venía establecida para que pudieran conectar con otros campos mucho más amplios que no es la astrología tal y como la concebimos. Dice que hablaba de las artes de la adivinación, las artes de poderse proyectar hacia otros rincones. Es como vivir en medio de un círculo en un punto y aprender acá la capacidad de desplazamiento en diferentes lugares. ¿Qué aplicación tenía entonces estas ciencias? ¿Cómo las podíamos definir para sintetizar los dos nombres, astrología y astronomía? ¿Y qué aplicación tenía para las gentes y para ellos mismos? Dice que la astronomía servía para poder tener una noción de lo que son los ciclos en el propio planeta, incluso poder aventurar y adelantar. Estaba muy vinculada con todo lo que tenía que ver con nuestra atmósfera, está hablando con los campos, con los cultivos, con las formas de cambiar, con el psiquismo de las gentes. Dice que esto ayudaba bastante. Dice que la astrología era simplemente para poder crear lo que nosotros ahora hablaríamos de los psicólogos, que ayudan en el entendimiento del alma, de la mente, de los seres humanos. Luego, una vez que habían estudiado esto, ¿cómo podían proyectarlo a la gente y decir, bueno, esto tiene una influencia, el carácter anímico de las personas estaba influenciado por la luna o estaba influenciado por la configuración del universo en su momento de nacimiento? ¿Cómo eso lo traducían a la hora práctica? Porque aquí tenemos lo que es la lectura del horóscopo que nos llega a través de la prensa, lo de los diarios. ¿Ellos cómo lo daban a entender a la gente? Dice que se hacía algo similar a lo que hoy conocemos como una carta natal. Y esto era algo más fidedigno que lo que es el horóscopo. El horóscopo es solamente una pincelada con unas tendencias en el carácter o temperamento que podían llegar a predecir
algunas circunstancias que podían devenir hacia aquella persona, pero es muy generalizada. La carta natal marcaban pautas, cada planeta, cada nodo lunar, dice que todo eso lo que hacía era marcar unas tendencias. Cuando una criatura nacía con todo lo que es el entresijo de esa carta natal, ya tenía como una especie de camino, de ruta, que podía verse casi trazada por delante de sí. Dice que muchas veces se seguían estas pautas y solían ser y son bastante fiables, que luego había también circunstancias para que aquella persona pudiera modificar aquellos aspectos negativos en su natalicio. ¿Qué es lo que determinan los astros en el desarrollo de la persona? Dice que es como si hubiera fuerzas auspiciadas por estos planetas, que no son los planetas físicos, sino las cualidades que aportan estos planetas, que dan dones y arrebatan dones. Cuando una persona viene al mundo, ¿en qué está siendo determinada por la configuración de los astros? Dice que están predeterminadas estas condiciones astrales, aunque después la propia persona tiene aquí un trabajo por delante para poder realizar y modificar ciertos aspectos. Dice que sería demasiado ingenuo pretender que los aspectos astrales van a ser los que determinen si la persona se convierte en alguien malsano para la sociedad o en alguien que triunfa. Dicen que los astros están reflejados en nuestros órganos. ¿Cómo se ha hecho esta correlación y en qué modo influyen ellos? Dice que al igual que todo lo que es una ciencia, no debemos ver en los astros externos todo lo que es lo que vemos. Dice que el hecho de que haya partes de cada persona reflejada es lo que ha intentado explicar antes. Estamos plenamente relacionados. Y dice que sí, hay áreas que corresponden a diferentes zonas, que nosotros formamos parte de lo que hay en el exterior. La correlación de los planetas, el dibujo que forman las estrellas combinándolas con los propios planetas. Dice que todo lo que tenemos fuera es un reflejo dentro. Dice que si aprendemos a conocer ese movimiento en las estrellas, podremos llegar a conocer el propio movimiento en nosotros, en nuestros órganos. Dice que cada parte que rige una zona determinada del organismo tiene que ser tratada como si estuviéramos dejándonos llevar por las influencias de los planetas en el exterior. Esto más o menos también está reflejado en la tradición china, que habla del macrocosmos y del microcosmos, del macro como el exterior y del micro como el interior, para definir qué áreas o qué constelaciones influyen en qué parte del organismo, si fuéramos describiendo desde la cabeza hasta los pies. No, dice que de esto él tiene poca experiencia. Él está más versado en la parte exterior que no en esa parte de los órganos. Él sabe de esto, lo ha escuchado, no lo ha tratado. En la parte exterior, ¿él en qué le daba prioridad? ¿Qué es lo que estudiaba? Dice que él hacía estas cartas natales. Él preparaba a las familias en su nacimiento, incluso teniendo la carta natal de la madre que iba a dar a luz, hacían una preparación para recibir al bebé que tenía que llegar y se estructuraba un modelo de vida para esta persona, con quien debería llegar a emparejarse, cuál sería la tendencia natural en su quehacer en el mundo. Dice que a veces tenía también la oportunidad de poder discernir algo que podía llegar a acontecer más a nivel general. Dice que él trataba esto con los señores poderosos para poder tener claro cuáles eran los aspectos planetarios a la hora de tomar decisiones. Está hablando en recibir una invasión guerrera o salir en una incursión guerrera. En una carta natal, ¿qué significan las cuadraturas, los trígonos, las conjunciones y cómo leerlas? Dice que eso es algo importante hacerlo desde el principio,
cada parte son subpartes. Dice que es algo complicado de explicar, debe ser tratado desde el principio hasta el final, y dice que es un lenguaje complejo. Él no quiere dar ahora una disertación de todos esos, está hablando de los aspectos más básicos, lo que intenta tratar aquí. ¿Cómo influye tu ascendente? Dice que a veces es más importante que el propio planeta regente. Entonces, para empezar desde esa base, ya lo decía al inicio, somos un poquito lego algunos de nosotros, ¿en qué fijarnos cuando queremos hacer una configuración de una carta astral al principio? ¿Cuáles son las casas? ¿Cuáles son los ascendentes? ¿En qué se determina todo eso? Dice que hay 12, 13. Él, en el tiempo en el que lo hacía, había 13 aspectos, 13 casas que rigen nuestras vidas, que cada una de ellas compete una parte importante, todas ellas tienen que ser de alguna manera seguidas. Dice que a veces cada planeta, cada casa está regida por un planeta, por una estrella, por una... Está hablando configuración estelar, a veces es un conjunto o constelación. Dice que aquella persona que conoce estas estrellas y planetas que rigen cada casa podrá conocer una parte de sí misma y cómo debe tratar. Que esto está prefijado, no es exactamente que tenga que verse obligado a tener que soportar esta carga, sobre todo si hay planetas que puedan ser con un tinte algo más oscuro o demasiado poderosos para saberlos manejar. Y está, bueno, ahora me señala como si estuviera haciendo un círculo y señala las casas. Habla de la familia, habla de la enfermedad, habla del pasado, de los ancestros. El cuadro de las familias, de las amistades, de la enfermedad, de la salud. Es que está hablando de varias casas, pero no las dice a voleo, sin dar ninguna pauta. Ya nos va bien que vaya describiendo más o menos cómo se inicia una carta astral y cómo se va poco a poco completando. Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.